Mi nombre es Mario Sáenz, soy de la Ciudad de México. Hoy analizaremos un caso que lleva casi 10 años dividiendo al internet, el caso de Mario Sáenz y Victoria Pamela Salas. Antes de verse involucrado en el caso, él era considerado uno de los patinadores profesionales más influyentes y exitosos de México. Y ahora les voy a enseñar lo que hago en un sábado en la Ciudad de México. Pero en el año 2017 todo cambiaría por completo. Identificada como Victoria Pamela Salas, fue encontrada sin vida. El principal sospechoso es Mario Sáenz. Este joven de 29 años sostenía una relación con la víctima. Ese continúa prófugo. Él fue señalado por las autoridades desde el principio. Después, en el 2022, Mario fue declarado culpable por arrebatarle la vida a Victoria y fue sentenciado a 45 años de prisión. Este 2026, las cosas dieron un giro total en los juzgados y el juicio se va a repetir desde cero. Pero, ¿esto significa que es inocente? ¿Qué podría ocurrir con el caso? En este video analizaremos las declaraciones, testimonios, pruebas del caso y líneas del tiempo desde el principio. Vamos a contrastar lo que dice la familia de Victoria con las declaraciones de Mario y sus amigos. Estuve con mi amiga Victoria. Era mi amiga, no tenía ningún tipo de relación más que de amistad. Para mí lo más importante era mi carrera y no por eso quería decir que fuera pues mi novia. Y llega con su novia. Sus amigos cercanos sabemos quién es su novia. Vi cómo iba bajando Victoria con un chico. Literal me lo dijo, te me voy a un hotel con él. Pasó un bache y se poncharon las dos llantas de la camioneta de Mario. Pero la secretaria dice no, yo estuve de guardia ese día y nunca se presentó un sujeto a levantar un acta. A mí me contactan por mi Messenger y me explican quién fue, por qué fue, qué hicieron. Jamás estuve con Victoria, estoy diciendo toda la verdad, tengo las pruebas de donde estuve. Mal de amores. Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien y bienvenidos a un nuevo video. Hoy veremos uno de los casos más mediáticos en los últimos años en México, el caso de Victoria Pamela y Mario Sáenz. Como sabemos, Mario fue declarado culpable por arrebatarle la vida a Victoria en el 2017 y en el 2022 fue sentenciado a 45 años de prisión. Desde entonces la opinión pública ha estado dividida entre la inocencia y culpabilidad de Mario. Como sabemos, este año la defensa de Mario promovió un amparo y se ordenó mandar a repetir el juicio desde cero para rectificar la sentencia. Y creo que para comprender mejor este caso es necesario saber primero quién era Mario y Victoria. Mario Sáenz Zambrana nació el 2 de julio de 1988 en la Ciudad de México, al parecer dentro de una familia posicionada. Desde finales de la década de los 2000, Mario se destacó en el mundo del skate. Fue el primer patinador mexicano en alcanzar un nivel de exposición que le otorgó patrocinios de marcas globales de la industria. Ganó múltiples campeonatos nacionales y representó a México en certámenes internacionales. Para el año 2017 era una de las figuras más importantes y respetadas del skate en México. También se convertiría en un exitoso empresario, dueño de la famosa cadena de tiendas Zarape Skate en la Ciudad de México y en su propia marca de calzado para deportes extremos. Tuvo un hijo llamado Andrew en el año 2007, con su expareja sentimental de la juventud, hijo con el que aparentemente fue muy cercano y a quien también le enseñaría a patinar. Para muchos era un joven y deportista exitoso y un padre ejemplar, y realmente llegó a ser muy reconocido en el mundo del skate. Por otro lado, Victoria Pamela Salas Martínez nació el 31 de agosto de 1994 en la Ciudad de México. Creció en un entorno modesto. Es hija de Consuelo Salas Martínez y Salvador San Pedro Mendoza. Tiene dos hermanos, Janet, su hermana mayor, y Víctor, el menor de todos. Aunque Salvador no es su padre biológico, él adoptó desde niña y fungió como su figura paterna. Quienes la conocieron la describían como una joven alegre, trabajadora e independiente. A pesar de su corta edad, Victoria buscaba construir un patrimonio y ayudar económicamente a sostener su casa. Tuvo dos empleos, como mesera en un establecimiento local y también trabajó en un call center donde vendía tarjetas de crédito vía telefónica. Aproximadamente en el año 2016, Victoria conocería a Mario, con quien comenzaría a salir. El 31 de agosto del 2017, Victoria salió a festejar su cumpleaños número 23 en compañía de Mario. Lamentablemente, esa noche terminaría en tragedia. Ella fue encontrada sin vida en una habitación del Hotel Novocuapa en la Ciudad de México. Más tarde, Mario fue declarado culpable y sentenciado a 45 años de prisión por este suceso, dando pie a uno de los casos más mediáticos en México. Pero ¿qué fue lo que realmente pasó esa noche? Para analizar mejor este caso, vamos a desglosar los testimonios de los padres de Victoria, también el de Mario Sáenz, el de Arlet Duarte, amiga de Mario con quien supuestamente Victoria se había ido a celebrar su cumpleaños. También veremos el testimonio de Ana Ramírez, otra amiga de Mario quien afirma que estuvo con él durante el suceso. Y por último veremos el testimonio de Eddie Sánchez, otro amigo de Mario quien estuvo presente en el velorio de Victoria y también en la primer detención de Mario. Vamos a comenzar armando la línea de tiempo que nos presentan los padres de Victoria en una entrevista que otorgaron a Mr. Doctor para su canal.
canal, por si gustan ir a ver la entrevista completa. Aquí vamos a tomar solamente algunos clips para poder armar la cronología y los horarios que ellos presentaron. Y bueno, ellos comienzan diciendo que Victoria conoció a Mario en un evento y comenzarían a salir. Incluso afirman que ella les presentó a Mario personalmente y que se refería a él como su novio. Como sabemos y analizaremos más tarde, Mario en sus declaraciones y en repetidas ocasiones mencionaba que no tenía ninguna relación sentimental con Victoria y que incluso no conocía a la familia de la joven, pero sus padres afirman totalmente lo contrario. Lo conocí una vez que llegaron a la casa. De hecho, llegó porque necesitaban dinero. ¿Cómo le voy a prestar? Si ni lo conozco. Si ni lo conozco. No, pero que es Mario, que sí lo conoces, que mira, te lo he presentado en el teléfono, que las fotos, que sí me los devolvió, no te voy a mentir que no, sí me los trajo. No, pues ya me voy porque Mario me está esperando allá afuera. Y pues yo me salí con ella. Pues ya estaba ahí, se acercó y me lo presentó. Mira, mamá, él es Mario. Tuvimos un buen rato platicando. Porque igual un día llegaron a la casa y me dijo que iba a ir su novio por ella. Entonces yo la acompañé y ya la acompañé a la avenida y ya me lo presentó. Mira, te presento a Mario. Mira. Una ocasión me habló por teléfono: suegra, para la próxima le voy a invitar un café. Y yo le dije: no, a mí invítame un tequila. Y recuerdo cómo gritó, que dijo: a la suegra le gusta el tequila. Incluso Consuelo afirma que Victoria llegó incluso a convivir con el hijo de Mario. Sí. Y parte, vas a permitir que alguien que no conoce, que dices que no conocía, ¿por qué va a convivir con tu hijo? Mario organizaba distintos eventos, entre ellos pequeños conciertos con bandas de rock, y doña Consuelo declaró que su hijo Víctor, hermano de Pamela, tenía una banda, por lo que incluso en una ocasión Mario lo habría invitado a participar en uno de sus eventos, aunque lamentablemente no pudo presentarse ese fin de semana ya que tenía otro compromiso. Pero esto nos habla de que en realidad sí existía un tipo de relación y todos se conocían. Y bueno, la línea de tiempo que ellos nos presentan es la siguiente. Todo comenzaría en el cumpleaños número 23 de Victoria, el jueves 31 de agosto del 2017. Doña Consuelo relata que despertó a Victoria para felicitarla antes de que ella se fuera a trabajar. Y así se dan el último abrazo y Pamela se retira a su trabajo. Me levanté porque yo ya me iba a trabajar y la jalé de los piecitos. Le digo: pues párate para que te dé tu abrazo. Y se levantó mi hija y la abracé. Nunca me imaginé que iba a ser mi último abrazo que yo me iba a dar con mi hija. Aproximadamente al mediodía, Victoria le habla por teléfono a su mamá y le manda fotos de su escritorio del trabajo, el cual sus compañeros habían adornado y le habían regalado pasteles. También le menciona a su mamá que saliendo se iría a festejar su cumpleaños con Mario Sáenz. Como al mediodía me mandó unas fotos de unos pasteles, le arreglaron su escritorio, pero ya nos había avisado que ella se iba a ir a festejar el cumpleaños con Mario. Consuelo le estuvo mandando mensajes durante la noche a Victoria, los cuales ella contestaba, confirmando que se encontraba de fiesta con Mario. Y aunque Victoria le comentó a su mamá que más tarde regresaría a la casa, al final no lo hizo y se quedó a dormir con él como lo hacía comúnmente los fines de semana. Pues ella me decía que sí iba a llegar, pero yo sabía que no iba a llegar. Yo la conocía cuando ella me decía que iban a llegar. Mentira, porque no va a llegar. Se fue a festejar con él porque él pasó por ella. Yo le mandaba mensajes en la noche y ella me los contestaba. Y aquí comienza el viernes 1 de septiembre del 2017. Consuelo le marcó a Victoria para saber a qué hora regresaba y si tenía que trabajar. Ella respondió que le habían dado el día libre por su cumpleaños, lo cual la madre confirmó con el jefe de Victoria. Y el día viernes fue cuando yo le hice la llamada, ya enojada, pues le dije: oye, Victoria, ¿por qué son horas y no has regresado? Mira, aparte mamá, es tenía que trabajar. Pero ahí me dijo ella que le habían dado el día por su cumpleaños. No. Efectivamente se lo dieron porque yo conocía a su jefe inmediato. Más tarde ella le comentaría a su mamá que ya iba en camino, porque se habían ido a Cocoyoca a celebrar durante la noche del jueves, pero que no se preocupara porque ya se encontraban de regreso y de hecho estaban desayunando en un restaurante en la carretera. Cocoyoca es una localidad mexicana ubicada en el municipio de Yautepec, en el estado de Morelos, y suele ser un destino muy popular para viajes cortos de fin de semana, festejos, bodas, eventos, etc. No te preocupes, mamá, ya vamos de regreso, es que nos fuimos a Cocoyo. Me mandó mensajes que había ido a Cocoyo, pero ya venía de regreso como a las 11, 12 del día. Estaban desayunando sobre la carretera en algún restaurante. Ella me decía que por la tarde ya estaba en casa. Lamentablemente esta sería la última llamada, la cual al parecer se cortó por interferencias. Solamente me dijo que ya se iba, que estaban en un baño, que se le estaba cortando la comunicación, pero ella me dijo que estaba con él. Y sí, efectivamente, a los pocos segundos se cortó la comunicación, ya no tuve comunicación con mi hija. Consuelo y su esposo se fueron a trabajar con normalidad, y en el transcurso del viernes durante la tarde, la señora seguía escribiéndole y marcándole a Victoria. Lamentablemente ella dejaría de contestar. Pasó el viernes y yo le marcaba y ya no me contestaba. No, le seguíamos mandando mensajes, llamadas,
pero ya no contestó. Durante la tarde y noche del viernes, Consuelo llegó a marcarle a conocidos y compañeros de trabajo de su hija, y todos le mencionaban que ella se encontraba con Mario, y que incluso se habían ido a una de las tiendas que tenía Mario. Consuelo seguía intentando comunicarse con su hija sin éxito alguno. Sí le marcaba, todos me decían que andaba con él, que se había quedado con él, que se habían retirado para la tienda de ahí de División. Y así llegamos al sábado 2 de septiembre del 2017, el cual es el día en que se manejaron distintas versiones y testimonios. Pero antes de revisarlos todos, vamos a continuar con el de la señora Consuelo. Ella afirma que durante la mañana y el mediodía estuvo haciendo quehaceres en su casa. Más adelante por la tarde su esposo se retiraría a trabajar, y para este momento lamentablemente seguían sin saber nada de su hija. Y mi esposo se va a trabajar, yo me quedé con mi mamá, pues a estar al pendiente de ella y también del celular, mandándole mensajes a mi hija, y nunca me contestó. Y así fue como aproximadamente entre las 7 y 8 de la noche, 2 agentes de la policía acudieron a casa de Consuelo. Consuelo comenta que los policías no le dan detalles sobre su hija, pero desde ese primer instante comenzarían a preguntarle directamente por Mario Sáenz. Le preguntaban si sabía dónde vivía o cómo podían localizarlo. Incluso mencionaron detalles muy específicos que ya sabían de él, como por ejemplo que tenía un hijo entre 8 y 9 años. Sin embargo, Consuelo no sabía realmente cómo localizarlo. Hasta cuando escuché que tocaron a la puerta entre 7 y 8 de la noche. Me dijeron que buscaban a los papás de Victoria y ellos me abordaron el nombre de Mario Sáenz. Ya mencionaron el nombre de Mario Sáenz. Que si yo lo conocía, que si yo sabía su domicilio. Finalmente le dan la dirección de una fiscalía donde debían presentarse y le mencionan que si llegan a saber algo de Mario, inmediatamente se lo hicieran saber. Sí, mire, señora, si usted sabe en dónde lo podemos localizar o dónde se puede, si se presenta a su domicilio, por favor háganoslo saber. Más tarde en la noche, los padres y el tío de Victoria se dirigieron a la fiscalía de Cuemanco, Tlalpan. Al llegar, las autoridades revisan el sistema y le dan la lamentable noticia. Victoria Pamela Salas Martínez había sido encontrada sin vida en el interior del Hotel Novocuapa. Lamentablemente, Victoria había perdido la vida entre la noche del 1 de septiembre y la madrugada del 2 de septiembre del 2017. Empezó a buscar en la computadora y fue donde lo sé. Y me dijo que la habían matado en el Hotel Novocuapa. De acuerdo con los informes médicos, Victoria Pamela fue en diversas partes de su cuerpo. Las huellas de forcejeo indicaron que intentó defenderse casi hasta la salida de la habitación. El agresor utilizó un objeto punzocortante, lo cual le provocaría la muerte. De acuerdo a la investigación, el agresor la colocó en la bañera y abrió la llave de agua caliente a máxima temperatura, donde permaneció más de 10 horas antes de ser descubierta por el personal de limpieza. Esto provocó quemaduras severas, lo que las autoridades interpretaron como un intento por destruir las pruebas como huellas dactilares, rastros de ADN o evidencias físicas. Cerca de las 5:30 de la mañana del 2 de septiembre, el acompañante que se encontraba en el hotel con Victoria abandonó el lugar. Al pasar por la recepción, le avisó a varios empleados que su pareja se quedaría descansando en el hotel y que por favor no la molestaran. En el hotel, las personas que laboraron lo identifican a él. Él se registró, hubo un registro donde él entró, donde él sale, de entre 5 y 5 y media él sale, o sea, ahí tienen contacto las personas. Y esa no fue la única vez que los empleados lo vieron. De acuerdo a sus testimonios, lo vieron en 3 ocasiones. La primera fue cuando ordenaron algo de cenar, la segunda cuando pidió la clave del Wi-Fi y la tercera cuando se retiró del lugar. Que no tenía Wi-Fi, que se lo arreglaran, y la segunda vez sale ya con toalla nada más, pero sí me dijeron que habían visto a mi hija ahí sentada en la cama. Porque también pidieron para cenar. Horas más tarde, al vencerse el tiempo de la habitación, los trabajadores ingresaron y lamentablemente fue cuando la encontraron. Y así llegamos al domingo 3 de septiembre del 2017. Temprano por la mañana, Salvador, su padre, entra a identificar a Victoria y les entregan su cuerpo. Unas horas después, la hermana mayor de Victoria, llamada Janet, recibiría una llamada de Mario Sáenz. Él le dice que va a presentarse al funeral de su hermana, por lo que Consuelo le pide a su hija que le diga que sí puede asistir. Y en ese momento la familia, siguiendo las instrucciones de las autoridades de reportar cualquier contacto con él, se dirigen al Ministerio Público para dar aviso de inmediato. Él ya había anunciado que se iba a presentar, porque habló con mi hija la mayor que iba a ir al funeral de mi hija. Pero él cómo sabía. Que preguntó, que le dijeron, que se enteró. De una amiga y que no sé qué tanto. Y le dije, pues hija, dile que sí, porque sabemos de antemano que las autoridades nos dijeron que sabíamos algo de él, que inmediatamente nos trasladáramos al Ministerio Público para que lo notificáramos. Y pues así fue. Nosotros acudimos para el Ministerio Público para notificarles que él se iba a presentar. Mientras estaban en el Ministerio Público, Mario ya
llega al velorio con un amigo, quienes son recibidos por la hermana de Consuelo, es decir, la tía de Victoria. La hermana de Consuelo declaró que aparentemente Mario tenía olor a alcohol. Además le mencionó que parecía que acababa de irse a cortar el cabello, lo cual creo que es un dato muy importante. Además narra que llevaba consigo un folder con documentos, los cuales aparentemente eran pruebas que quería mostrarle a la madre de Victoria para comprobar que él no había estado con ella. Dice mi hermana que de lo que es una persona que había tomado en una noche anterior que oliera a alcohol, un aroma, aunque ya se había bañado, aunque al parecer creo que ya traía el pelo corto, su olor, su aroma era de alcohol, pero no venía en sus 5 sentidos, y lo único que hacía era agarrarse el sobre que traía bajo el brazo, pues un sobre que me iba a enseñar que él había estado en un ministerio público por unos baches que él tuvo un percance un día anterior. ¿Por qué tener que mostrarle pruebas de que estuvo en otro lugar? En el velorio, Consuelo comenta que un familiar, al ver a Mario, comenzó a decir en voz alta, es él, ante lo cual aparentemente Mario se pondría agresivo y terminaría armándose un revuelo en el lugar. Entre toda la gente que ya estaba ahí en la iglesia, alguien dijo, ¿no? Es él, pero dijo, yo no la maté, y se paró así, y se hizo un revuelo, o sea, nada más dijeron, es él. Mario decide retirarse y llega al estacionamiento de una tienda de autoservicio donde es detenido, ya que al parecer las autoridades ya venían siguiéndolo, y al ponerse violento fue detenido por agresiones preventivas. Y de este momento existe un video que se dio a conocer hace años, aunque ya no es posible encontrarlo completo. Encontré un extracto subido por el canal de YouTube Tatuando Relatos y otra parte subida por el canal de YouTube Sergio Askins, que lamentablemente no se puede escuchar bien ya que tenía otro audio debajo. Lo señalan a él como presunto culpable. Ajá, y literalmente nos meten al Ministerio Público. En ese momento, Mario es llevado al mismo Ministerio Público donde se encontraba la señora Consuelo, por lo cual coinciden cara a cara antes del mediodía del domingo. Consuelo lo describe como agresivo, tronando las botas, balanceándose y supuestamente gritando, a mí esa muerta no me la achacan, ni la conocía. Mientras tanto, los amigos de Mario les tomaban fotos a los papás, aparentemente para intimidarlos. Y su perspectiva que me dio, mucha agresividad. Solamente él parado ahí tronaba las botas, así estaba, se balanceaba y se balanceaba. A mí esa muerta no me la achacan, o sea, gritándome ahí. Y los amigos de Mario, ellos me sacaban fotografías. Un policía se paró que le dijo, oye, eso no lo puedes hacer, ¿eh? Siempre, a mí esa muerta ni la conocía. Él me empezó a decir que él no era el asesino, que él ni siquiera la conocía, que no era nada. Si no era nadie, si no la conocía, ¿para qué se presentó al funeral? Y además con pruebas no solicitadas para demostrar que no estuvo con ella durante la madrugada. La señora Consuelo menciona al youtuber Mafián TV, quien durante esa época estuvo cubriendo el caso en defensa de Mario Sáenz y cuyos videos ya se encuentran borrados al parecer. Únicamente queda uno que veremos más adelante. Ella cuenta que Mario mencionó en los videos de Mafián TV que había ido al velorio por solidaridad, pero esta primera detención duró únicamente unas horas. Al ser presentado ante el Ministerio Público, su defensa aportó las primeras pruebas de coartada, las cuales analizaremos más adelante, pero fueron estas lo que llevó a las autoridades a dejarlo en libertad casi de inmediato. Después Mario Sáenz aparentemente huyó y se mantuvo prófugo de la justicia durante aproximadamente 1 año y medio. Semanas después, se reunieron los testimonios de varios empleados del hotel, quienes afirman haberlo visto en varias ocasiones, por lo que un juez giró inmediatamente una orden de aprehensión formal en su contra por el delito de feminicidio. Pero para ese momento Mario ya no era localizable, según se ausentó públicamente por recomendación de sus abogados. Y bueno, durante este tiempo aparentemente la Interpol llegó a emitir una ficha azul para poder dar con su paradero en más de 190 países. El 30 de marzo del 2019, tras casi 18 meses escondido, Mario Sáenz reapareció públicamente a través de un video de YouTube en el canal de Mafián, reafirmando su inocencia y entregándose de forma voluntaria a elementos de la policía de investigación en un centro comercial de la Ciudad de México. Bueno, pues como saben, fui culpado de un asesinato el cual jamás cometí. Yo no tengo nada que ver, jamás estuve con Victoria. Yo estoy diciendo toda la verdad, tengo las pruebas de donde estuve. No es posible que una procuraduría me está defendiendo porque yo estuve realmente en un ministerio público esa noche y otra procuraduría me está atacando. Entonces que se pongan de acuerdo. Yo creo que en este momento, este caso chocó con pared y es una injusticia lo que están cometiendo. Yo jamás tuve nada que ver. Yo no sé dónde estaba Victoria y es una injusticia lo que han estado haciendo y yo me voy a presentar voluntariamente. A mí nadie me tiene que buscar porque yo soy completamente inocente y ni modo, tendré que poner mi vida en manos de un juez que ni siquiera debería de hacerlo porque yo no tengo necesidad de estar viviendo esto. Ya destruyeron mi carrera, han destruido a mi familia. Todo este tiempo yo no he estado prófugo como dijeron y aún así el juez quiere que me presente ante la autoridad y lo pienso hacer porque yo
no soy culpable de nada, yo soy completamente inocente. Aunque diversos analistas, abogados y periodistas que cubrieron el caso argumentaron que su entrega voluntaria no fue realmente un acto de honestidad, sino una estrategia legal debido a la presión jurídica en la que se encontraba. Ante la alta probabilidad de ser capturado en cualquier momento, su defensa prefirió controlar el escenario y pactar una entrega. Además, legalmente, una entrega voluntaria ante la justicia suele ser utilizada por los abogados defensores para argumentar ante el juez que el imputado no tiene intenciones de evadir la justicia. Esto suele servir para solicitar llevar el proceso en libertad o, en caso de una condena, buscar que el juez no imponga la pena máxima por mostrar buena conducta o disposición para colaborar. La resolución fue emitida en abril del 2022 y fue declarado culpable del delito de feminicidio agravado en contra de Victoria Pamela Salas Martínez, con una sentencia de 45 años en prisión. Pero la defensa de Mario promovió un amparo y como resultado, en junio del 2026 se ordenó mandar a repetir el juicio desde cero, esto para poder rectificar la sentencia. Por ello, actualmente Mario se encuentra como acusado en espera de juicio, y desde que este caso se hizo viral ha existido un debate público muy grande. Mucha gente afirma que Mario es culpable y muchos otros defienden su inocencia y recalcan irregularidades en su proceso, lo cual nos lleva a revisar la versión de Mario y sus testigos junto con sus pruebas. Cuando ni siquiera sabían que yo no estuve nunca con Victoria, tengo todas las pruebas ante un ministerio público, dijeron que mis pruebas eran falsas, las cuales son completamente verídicas y las van a poder ver para que no vuelvan a hablar y a señalar a una persona. Por medio del canal Mafián TV, Mario hizo públicos algunos videos donde aseguraba ser inocente, mencionando que fue acusado injustamente y que tiene pruebas que lo demuestran. Imagínense que te levantas un domingo y eres un asesino. No puedo creerlo. Yo llegué, por ejemplo, a un velorio y de ahí fui culpado, fui señalado, fui arrestado por la Secretaría de Seguridad Pública, en el cual yo ni siquiera había cometido ningún delito. Me llevaron a un ministerio público en el cual yo presenté todas las pruebas, dije y di toda la evidencia de que yo no había estado con Victoria. Yo ni siquiera sabía ni qué había sucedido. Posteriormente me enteré que la habían asesinado en un hotel, donde dijeron que yo había entrado, yo jamás he entrado. Dijeron en un principio algunos medios que habían cámaras. ¿Qué más hubiera querido que hubieran habido cámaras? Ellos borraron la evidencia y lo hicieron para poderme culpar. No sé quién entró a esa habitación. Yo lo único que sé es de que Victoria se subió al carro de Arlet Duarte y se fue con su novio también, Fernando Fragoso. Y de ahí yo no supe nada. No sé nada más al respecto. No supe nada. Como sabemos, Mario también dio una entrevista para el canal de YouTube Penitencia, cuya propietaria es Saskia Niño de Rivera, y ahí afirmó que conoció a Victoria en una fiesta. Comenta que sí estaba con ella, aunque únicamente era su amiga, y que sí llegaban a tener intimidad, pero reafirma que su relación era únicamente de amistad y no de pareja. Pues Victoria era una amiga mía, así como muchas amigas que tengo y que salía incluso con ella sin tener una relación formal. De año y medio atrás la conocí en fiestas de música electrónica. Estuve con mi amiga Victoria. Era mi amiga, no tenía ningún tipo de relación más que de amistad. Llegamos a tener intimidades. Como cualquier persona, digo, sí la conocía. Para él lo más importante era su carrera y no tenía interés en una relación, aunque sí salía esporádicamente con varias chicas, pero insiste que realmente no tenía novia. Sin embargo, un amigo suyo llamado Eddie, que también testificó, dice todo lo contrario. Llega con su hijo y llega con su novia, y eso quiero aclararlo también. Lo que yo viví con Mario y sus amigos cercanos, sabemos quién es su novia. Mario continuó insistiendo que Victoria no era su novia. Quería decir que fuera pues mi novia, ¿no? En este caso. Pero también mencionan cosas que hacían juntos típicas de una pareja. Salíamos constantemente, íbamos a fiestas, íbamos a desayunar, se quedaba a dormir conmigo. Después afirma que en efecto, estuvo con Victoria desde el día de su cumpleaños, el jueves 31 de agosto, hasta el día siguiente, viernes 1 de septiembre. Pero en su versión, ese día, aproximadamente a las 8 de la noche, fueron a una de sus tiendas, y ahí Mario decidió irse con su hijo y sus amigos Luis y Santiago, por lo que Pamela supuestamente se quedó con una mujer llamada Arlet Duarte y su novio Fernando Fragoso. En este caso, pues me tocó a mí a lo mejor estar un día antes. De hecho, me invitó a su cumpleaños, que hay una confusión ahí. Su cumpleaños fue el día jueves, fue el jueves 31 de agosto del 2017. Se quedó a dormir de ese día al día primero conmigo, y el día primero a las 8 de la noche yo me despedí de ella. Yo me voy a seguir el after, y se fue con ciertas personas. El día 1 de septiembre yo estuve con Victoria, estuvimos en el Metro División del Norte, donde, bueno, seguimos tomando y seguimos festejando su cumpleaños, ya que su cumpleaños fue realmente el día 31, donde no pasó nada. Y el día 1 estuvimos ahí en el Metro División, donde a las 8 de la noche ella se subió
al carro de Arlet Duarte y de Fernando Fragoso, y ellos se fueron, según esto, a festejar su cumpleaños, y yo no supe nada más de ella. De ahí yo me fui con mi hijo, con Luis y con Santiago, que les consta que yo me despedí de Victoria, y nos fuimos a mi casa. Posterior de haber dormido con ella, estuve yo en la tienda Zarape, y posterior a esto yo le dije, oye, yo ya me tengo que despedir, yo tengo actividades, ya van a traer a mi hijo, porque normalmente los fines de semana yo me quedaba con mi hijo, lo que es viernes, sábado y domingo, porque estaba separado de la mamá de él. Entonces le dije, yo no puedo ya seguir pues ni en el relajo, ni nada por el estilo. Entonces me despedí de ella se va a otro lugar que hoy en día ya sabemos a dónde se fue. Arlet era administradora en las tiendas de Mario, además de que era su amiga cercana y personal. Incluso era ella quien los fines de semana se encargaba de recoger al hijo de Mario. Pasaba por él a casa de su expareja y los domingos los regresaba. Y Fernando Fragoso era la pareja en ese momento de Arlet. Yo era administradora de Mario Sainz. En ese tiempo Mario tenía 8 tiendas de skate. Entonces a mí me tocaba ir a administrar y revisar toda la parte de las tiendas y así. Cabe mencionar que yo los viernes iba por su hijo a recogerlo a su casa y se lo traía a él, y el domingo lo pasaba a recoger y lo dejaba nuevamente con su mamá. Y para muchos resultó extraño que Victoria se fuera a festejar con Arlet, quien para empezar era mucho mayor que ella y con quien realmente no tenía ninguna amistad cercana, ya que Arlet principalmente tenía una relación con Mario y no con Victoria. Que al final del día pues yo no conocí a Victoria tanto tiempo, o sea, a lo mejor 3-4 meses atrás Mario me la había presentado como su amiga, poco, no mucho, pero sí llegué a platicar con ella. Aquí menciona que Mario en ese momento se despidió de Victoria, ya que Arlet estaba por llevarle a su hijo a la tienda. Finalmente Arlet, su pareja y el niño llegaron a la tienda. Mario se retiró y según Arlet, Victoria le pediría que la llevara a su casa. Sin embargo, en el camino aparentemente le sugirió que se fueran a un bar. Y yo llegué con la persona que en ese tiempo andaba conmigo y con el niño. En ese momento Mario me comentó que ya se iba a ir, y a Victoria le comentó, bueno, Victoria, ya me tengo que ir porque aparte me está esperando una amiga en mi casa. Entonces Victoria volteó conmigo y me dijo que si le podía dar un rayo a su casa. Yo sin problema le dije que sí. En el transcurso del camino pues me dijo que si podíamos ir a tomar algo, que si íbamos a un bar a tomar una cerveza, y de ahí cada quien se iba a su casa. Pues el plan no se nos hizo malo y fue lo que hicimos, ¿no? Nos metimos a un bar. De acuerdo a Arlet, estando en el bar pidieron bebidas y en un momento Victoria iría al baño. Arlet cuenta que salió de ahí en compañía de un hombre desconocido. Pues ya pedimos una jarra de cerveza, creo fue. Lo que hizo fue empezar a dar como que ir por cada mesa para ver si conocía a alguien y así. Pasado el tiempo se metió al baño y cuando ya salió con una persona. No sé si se lo encontró en el baño, no sé, pero ya venía con una persona. Y en ese momento se fue a otra mesa. Esa mesa había varios chavos y ahí estaba ella. Después, Victoria supuestamente regresaría a la mesa de Arlet, tomaría sus cosas y le diría que se iba a pasar a la mesa de los desconocidos. Alrededor de las 12, Arlet y su pareja decidieron irse. Buscaron a Victoria y no la vieron, por lo que decidieron bajarse a pedir su auto. Mientras esperaban su vehículo, supuestamente Victoria saldría junto con un nuevo chico. Y según Arlet, ella le dijo literalmente que se iba a ir al hotel con él y que ellos ya podían retirarse. Regresó a la mesa con nosotros, agarró sus cosas y me dijo, voy a estar aquí en esta mesa. Y yo dije, pues sí, adelante. Bueno, transcurrió el tiempo, no sé, yo creo que eran como 12:30 de la noche. Lo que hicimos pues fue decir, no, pues ya vámonos. Y sí, efectivamente yo pedí mi coche. En cuanto pedí mi coche, vi cómo iba bajando Victoria con un chico que cabe mencionar que no era el mismo chico con el que la había visto yo en el baño. Iban bajando y me comentó, literal me lo dijo tal cual, me voy a un hotel con él y pues aquí ya si quieres tú vete, ¿no? Pero luego en la misma entrevista, Arlet menciona que ella se había ido con 3 hombres, no con uno. Pues no era un chico, eran varios, y 3 personas se fueron con ella al hotel. De acuerdo a su testimonio, Arlet supuestamente se quedó sin batería desde las 11 de la noche del viernes, por lo que permaneció apagado hasta la madrugada del sábado que regresó a su casa. Así que según Arlet estuvo incomunicada durante ese tiempo, que como sabemos casualmente fueron las horas en que ocurrieron los hechos. No tenía yo batería en el celular desde las 11 de la noche de ese día viernes, me quedé sin batería y pues no lo cargué hasta que llegué a casa. Por parte de Mario, después de despedirse de Victoria el viernes en la noche, él cuenta que se retiró de la tienda junto con su hijo y un amigo y se regresó a su casa. Declaró que había quedado de verse con una amiga suya llamada Ana Ramírez. Yo me despido de ella, yo me voy para mi casa, llego en compañía de otro amigo, me quedo de ver con una amiga Ana. Ana conoció a Mario en mayo del 2017 y supuestamente era solo su amiga. Conocí a Mario Sainz en el año 2017, en mayo, y ahí nos hicimos
amigos, salíamos mucho. Salíamos que al café, a fiestas, a comer, a cenar, y ya para el 31 de agosto del 2017 íbamos a salir, pero él me mencionó que iba a ir a una fiesta, entonces ya no nos vimos y nos terminamos viendo el 1 de septiembre del 2017. Quedamos de primero ir a Coyoacán, empezó a llover y después mejor quedamos que nos veíamos en su domicilio. Y se mostraron capturas de WhatsApp de una plática entre Mario y Ana, y en ellas vemos que dice lo siguiente: bonito día, baby. Igual, baby, al rato te escribo. Oki, ¿qué onda, baby? ¿Dónde andas? Vamos por Universidad, que es una calle de la Ciudad de México. Y bueno, ella le pregunta: te veo en Coyo, es decir, Coyoacán, otra zona de la ciudad. Y él responde: en una hora avísame cuando vayas llegando, ¿sí, baby? ¿O prefieres en mi casa y de ahí nos movemos? Y aquí hay algo que muchas personas notaron y que no sé si sea relevante o no, pero si vemos, al final Mario le escribe: traes topper. Durante ese mismo año en redes sociales, en especial en Twitter, se usaba la frase traes topper porque te voy a dar hasta para llevar. Esta haciendo alusión a mantener relaciones sexuales. Y creo que muchos aquí lo recordamos, incluso yo misma lo llegué a utilizar. Era especialmente utilizado en Twitter justo en el año 2017. Y tal vez es importante mencionarlo porque tanto Mario como Ana aseguraban que únicamente tenían una relación de amistad, aunque lamentablemente fue cortado que respondió después del traes topper. O sea, estábamos pues conociendo, entablando como una amistad, solamente amistad. Y bueno, más adelante Ana le escribe a Mario: mejor primero a Coyoacán, porque nos va a dar hueva ir después. Va, te veo en Coyo, en el Jarocho, que el Jarocho es una cafetería muy famosa en la Ciudad de México. Ok, aquí te veo, ok, ahí te veo. Vale, me avisas cuando vayas llegando. Ok, ya no tardo. Yo aún unos 30 minutos, ¿va? Ok, perfecto. Después Mario cambia de idea y escribe: mejor en mi casa, ya se soltó la lluvia. Bueno, vale. Finalmente, media hora después, Mario le escribe: ¿dónde andas, baby? Y ella confirma que llegó escribiendo: ábreme. A las 8 de la noche, Ana llegó a casa de Mario y asegura haberse encontrado con él, su hijo, un amigo y su primo. Aproximadamente a las 8 de la noche llegué a su domicilio. Un poquito después llegó Mario acompañado de su hijo, llegó acompañado de un amigo y nada más. Y quien me abrió la puerta fue su primo. Llego en compañía de otro amigo, les digo: oigan, ayúdenme a limpiar mi casa porque el día anterior habíamos tenido ahí la reunión en mi casa posterior a su fiesta, entonces estaba sucio y además había llovido y en mi jardín se mete el agua a la casa, pues estuvimos limpiando y todo. Y en efecto, hay videos de la cámara de seguridad de casa de Mario que lo demuestran. Su casa de Mario estaba pues en mal estado, estaba sucia, su casa se había inundado, que había entrado mucha agua, entonces pues la casa estaba bastante tirada. Nos dijo Mario que le ayudáramos a limpiar su casa. Mario entraba y salía, incluso se quitó la camisa, se puso como un trapo aquí en la cabeza, salía afuera como que a dejar basura. Y creo que es importante agregar que en estos videos se ve una camioneta blanca, porque más adelante veremos que se menciona constantemente una camioneta negra Mercedes-Benz, que como vemos en estos videos no aparece. A las 10 de la noche, Mario les dijo que en agradecimiento quería llevarlos a cenar tacos. Sin embargo, en el camino, al parecer, se le poncharían 2 llantas de su camioneta Mercedes-Benz negra porque cayeron en un bache. Y nos fuimos a mi casa, donde después fuimos a comprar unos tacos. Caí en un bache. Ya nos fuimos en su camioneta de Mario, que es una camioneta color negra de marca Mercedes-Benz. Nos subimos todos a la camioneta y íbamos camino directo a cenar, y en ese momento nos sucedió un accidente, pasó un bache y se poncharon las 2 llantas de la camioneta de Mario. Y nos comentó que nos iba a invitar a unos tacos en agradecimiento que habíamos limpiado su casa, le habíamos ayudado, y nos fuimos en dirección a la taquería, ¿no? Nos encontramos con un bache y las 2 llantas de la camioneta de Mario se poncharon. Delante de la camioneta, justo cuando la orilló, habían otros 2 coches que le habían pasado lo mismo. Ahí les digo: vamos a comprar unos tacos, yo los invito. Y caí en un bache. Al caer en el bache, se me tronaron 2 llantas de mi camioneta. Me orillé, incluso ven otros 2 carros ahí parados. En ese momento, Mario decide investigar cómo hacer que el gobierno de la Ciudad de México, antes llamado Distrito Federal, le pagara los daños a su vehículo. Mario llamó para informarse y investigar cómo el gobierno del Distrito Federal le iba a pagar las llantas. Entonces ahí esperamos el seguro y todos los trámites, y llegó la grúa por la camioneta. Y se muestra una captura donde vemos que Mario le envía a Ana una foto donde se explica que en efecto, realizando una serie de procedimientos, el gobierno en ese momento se
encargaba de solventar los gastos causados por un bache, y esta imagen fue enviada a las 11:15 de la noche. Aparentemente, una grúa llegaría por el vehículo y los trasladaría a todos. Ana cuenta que todos iban dentro de la camioneta sobre la grúa. Estuvimos esperando, llegó una grúa plataforma. Y entonces el señor de la grúa se subió a la camioneta, a la grúa plataforma, y antes de eso yo me subí a la camioneta, a la Mercedes, junto con su primo, y Mario pues se fue con el conductor de la grúa plataforma. Entonces en la camioneta, en la Mercedes, pues íbamos su hijo, su amigo de Mario, su primo y yo. Y nos fuimos al centro territorial número 3. En el juzgado le solicitaron a Mario distintos papeles para continuar con el procedimiento, por lo que pidieron un Uber para ir a casa de un familiar y pedir un coche prestado, para así poder movilizarse e ir a su casa por dichos documentos. Pido un Uber, llegan por nosotros por el Uber, un amigo llega a unos familiares de él se va en su camioneta y ya, se retiran. Y nosotros nos subimos al Uber, que eran mi amiga Ana, mi hijo Andrew y mi primo Mario Alejandro. En el camino a mi casa le habla a mi primo a su papá, que estaba en casa de mis abuelos. Llegamos ahí, yo les digo, oye, ¿nos pueden prestar un carro para no andar a esas horas en taxi o en Uber? Y me dijeron, sí, no hay ningún problema, y me prestaron el carro. Todos nos subimos al Uber y de ahí nos dirigimos a la casa de los abuelos de Mario. Mario se bajó, pidió como que un vehículo prestado a uno de sus tíos. De ahí nos trasladamos a la casa de Mario. Y muchos se han preguntado por qué irían a pedir un vehículo prestado, si como vimos en las cámaras de seguridad, Mario tenía una camioneta blanca que incluso Ana menciona que abrió. Realmente podrían haberse dirigido directamente a su casa en Uber y utilizar dicha camioneta. Como que a dejar basura. Abrió su camioneta, metía y sacaba cosas. Por eso muchos han considerado que todos los videos presentados podrían ser de distintos días y que únicamente se modificaron las fechas. Mario menciona que antes de llegar a su casa volvieron a pararse a otros tacos para cenar por segunda vez. Y bueno, finalmente llegan a su casa para recoger los papeles solicitados. Me prestaron el carro y en ese momento yo me voy en camino a mi casa, pasamos a otros tacos de por ahí y llegamos ya a mi casa. Y estando ahí, Mario le pide a su primo que se quede cuidando de su hijo y se retira del lugar en compañía únicamente de Ana. Yo le digo a mi primo Mario Alejandro, oye, quédate con mi hijo. Esto ya era alrededor de la 1:20, 1:15 de la madrugada. Salimos Ana y yo al juzgado cívico, nos dirigimos en el carro que me prestaron y llego al juzgado cívico. Y ya se quedan y Mario me dice, pues acompáñame. Y yo, ok, pues te acompaño, ¿no? Como a seguir como que en todo el trámite, porque pues pensamos que era un trámite rápido. Finalmente, Ana y Mario regresarían al lugar. 2 horas después, a las 2:30 de la mañana, Mario vuelve a escribirle: ya están haciendo el acta, aguántame baby. Lo cual a mucha gente le llamó la atención, ya que ambos aseguraban que se encontraban juntos en el momento del percance, y para muchos no tendría sentido que le escribiera estos mensajes. Y a ver, para muchos estos mensajes no suenan entre dos personas que se encuentran en el mismo lugar, sino más bien muchos piensan que parecen mostrar que Mario le está contando lo que está sucediendo a una persona que no se encuentra presente. Sin embargo, hay que aclarar que Ana más adelante testifica que Mario le escribió porque ella había decidido quedarse sola en la camioneta afuera esperando por él. Y me dice, espérame aquí, pensando los dos, pues que va a ser pues, bastante rápido, ¿no? Que tal vez nada más iba como a preguntar y ya. Y en ese lapso de tiempo, nos estuvimos mensajeando, ¿no? Me comentaba que ya casi. Y a Mario, mientras tanto, le informarían que tendría que esperar a que llegara un perito para darle seguimiento al caso. Y aquí Mario menciona que decidió salirse del lugar para subirse a su vehículo y esperar la llegada del perito. Yo dije, sí, no hay ningún problema, me puedo quedar aquí afuera. Y me subí a mi vehículo. Ahí estuve, llegó el perito incluso a la 1:30, más o menos. Llegó alrededor de las 3:30 de la mañana. Y aquí para muchos existe una incongruencia, ya que de acuerdo a Ana, era ella quien se encontraba sola en el vehículo esperando a Mario y la llegada del perito, y que incluso se estaban mandando mensajes por WhatsApp. Incluso hay otra captura donde ella responde, sí baby, y 10 minutos después Mario le escribe, ya, todo bien, ya solo sería que venga el perito, ahorita a ver qué me dicen, sorry neta, no te preocupes baby. Pero Mario menciona que mientras llegaba dicho perito, decidió irse a esperarlo también en el vehículo durante 1:30. Y me subí a mi vehículo, ahí estuve, llegó el perito incluso a la 1:30. Entonces para muchos no tiene ningún sentido que Mario le enviara mensajes a Ana, si en teoría se encontraban juntos esperándolo. Más adelante afirma que finalmente el perito llegó cerca de las 3 de la mañana y le comentó a Mario que tenía que ir a revisar el sitio del bache, por lo que nuevamente Mario se quedaría esperando en su vehículo. Finalmente, según
según Mario, el perito regresaría hasta las 4:30 de la mañana y hasta las 5 de la mañana le entregarían el acta del percance. Tenía que verificar que estuviera un bache. Y estuvimos esperando durante largas horas, atentos, despiertos, en la camioneta, ¿no? Entonces regresa alrededor de las 4:30 de la mañana, 5 de la mañana. La hora que se redactó el acta, en el que está la hora fijada, fue cuando pasó todo el accidente. Entonces, y aquí Mario hace una declaración que personalmente no entendí, salvo la parte donde dice que tuvo que llamar a su aseguradora, pero voy a dejar esta parte completa para que ustedes la vean. 5 de la mañana y me entrega me entrega la documentación, regresa, yo ya no lo vi en ese momento, pero alrededor de, regresa más o menos en ese periodo. De hecho traía un carro amarillo, un Seat amarillo, me acuerdo, algo similar. Y en ese momento, ya como alrededor de las 5:30, 6 de la mañana, sale el juez cívico y me dice que eso sería todo de lo del trámite. Y pues en ese momento pues yo digo, bueno, ¿y qué procede? Me dice, eso ya lo tienes que ver con tu seguro. De hecho, empecé a hacer otra vez llamadas a mi seguro de Qualitas. Llegó un chico de Qualitas que atendió a Mario amablemente, lo recuerdo muy bien también. Y vinieron un ajustador, le entregué el acta, me dijo que con él no era, que era con una persona de legal, y esto ya era a las 8 de la mañana del día siguiente. Y así pasaron de ser las 5 de la mañana a ser las 8 de la mañana. Más adelante, y en sus palabras, empezó a continuar el proceso hasta que dieron las 12 del día. Empezó a continuar el proceso hasta llegar a las 12 del día, que llegó una grúa y transportó mi camioneta a mi domicilio nuevamente. De acuerdo a su línea del tiempo, el proceso para levantar un acta por un bache le tomó entre 13 y 15 horas, aunque la fiscalía demostró que un trámite de bache es idéntico y en ese mismo juzgado toma máximo 2 o 3 horas. Pero en las declaraciones de Mario y Ana, el trámite se alargó hasta las 12 del mediodía del sábado. Según los peritajes forenses de la fiscalía y lo establecido en la necropsia, Victoria Pamela perdió la vida entre las 11 de la noche del viernes y las 3 de la mañana del sábado aproximadamente, que es cuando Mario le estaba contando a su amiga Ana por mensaje que ya todo estaba bien, que únicamente estaba esperando a que llegara el perito y esperando a ver qué le decían, lo cual nos dice que en ese preciso momento no estaban juntos. También, de acuerdo a los testimonios de los trabajadores del hotel, se indicó que el hombre que estaba con Victoria abandonó las instalaciones aproximadamente a las 5:30 o 6 de la mañana del sábado 2 de septiembre, que es cuando, de acuerdo a Mario, estaba sucediendo esto. 5 de la mañana y me entrega me entrega la documentación, regresa, yo ya no lo vi en ese momento, pero alrededor de, regresa más o menos en ese periodo. De hecho traía un carro amarillo, un Seat amarillo, me acuerdo, algo similar. Y en ese momento, ya como alrededor de las 5:30, 6 de la mañana, sale el juez cívico y me dice que eso sería todo de lo del trámite. En el transcurso de la mañana del sábado, Mario le marcó a Arlet para contarle lo que había sucedido en la madrugada. Entonces el sábado me voy a desayunar con unas primas y saliendo de ahí me marca Mario y me empieza a comentar que se le habían tronado 2 llantas de su camioneta. Entonces ya me contó que lo que hizo y que se la pasó horas enteras en la delegación. Entonces pues me dijo que se le había pasado ahí, que de hecho casi llegó 5 o 6 de la mañana, no lo sé, pero ya había amanecido. Empezó a continuar el proceso hasta llegar a las 12 del día, que llegó una grúa y transportó mi camioneta a mi domicilio nuevamente. 5 o 6 de la mañana. Y también le preguntó a Arlet qué tal les había ido la noche anterior de fiesta. Y me dijo, ¿y a ti cómo te fue? Le dije, pues bien, nada más le digo, sí, tu amiga sí está medio mal porque, y le conté lo que había pasado, ¿no? Y me dijo, pues qué mal, pero ahí quedó, ya me dijo, nos vemos el lunes y adelante. Y al parecer ninguno de los dos se aseguró de ver que Victoria estuviera bien o que hubiera llegado a su casa después de haberse ido supuestamente con un desconocido a un hotel. Y bueno, aproximadamente a la 1 de la tarde del sábado, Mario regresaría a su casa y ahí sus familiares fueron a recoger el coche que les habían prestado. Después le llamó a un amigo para que lo acompañara a cambiarle las llantas a su camioneta. Entonces el de la plataforma el 2 de septiembre ya deja la camioneta estacionada frente a la casa de Mario y yo ya me meto y le digo, ¿sabes qué? Estoy muy cansada, dame chance de tantito de dormirme para ya irme, ¿no? Estoy ahí esperando, ya medio dormida. Mario me manda un mensaje de, oye, ¿sabes qué? Puedes recibir unas llantas que me van a llegar en un Uber. Sí. Y yo le hablo a mi amigo y le digo que si me ayuda en cambiar las llantas. Ya me llevo en su carro la vulcanizadora. Todo ese era ya día, era sábado. Era sábado
2 de septiembre del 2017. Entonces hicimos todo el trámite ahí, todo el tema de las llantas, ¿no? Y aquí hay algo que a muchos les llamó la atención, y es que en este momento Mario decide irse a cortar el cabello junto con su hijo, quien se había quedado toda la noche en su casa. Pues recibí unas llantas que me van a llegar en un Uber. Sí, me dice, estoy como cortándome el cabello, ¿no? Como que, pues hazme ese favor. Recibo las llantas, ella llega Mario y le digo, pues sabes que ya me voy. Bueno, ese día ya me quedé ahí en mi casa. De hecho, hasta me fui a cortar el cabello junto a mi hijo. Fuimos los dos a cortarnos el cabello. Me lo corté un poco el cabello y nos quedamos en la casa. Le dije, ya no pudimos ir a patinar. Y el tema del corte de cabello llamó mucho la atención, ya que de acuerdo a todo su testimonio, Mario llevaría aproximadamente unas 28 o 30 horas sin dormir, y aún así decidió irse a cortar el cabello a primera hora en la mañana. Una persona que había tomado en una noche anterior que oliera a alcohol, aunque ya se había bañado, aunque al parecer creo que ya traía el pelo corto. Al día siguiente, el domingo 3 de septiembre, Mario afirma que se despertó a las 10 de la mañana, y por medio de redes sociales, unos supuestos amigos de Victoria le escribieron para contarle que había fallecido, y le pidieron que se comunicara con la hermana de Victoria para ver lo del velorio. Pues me levanto alrededor de las 10 de la mañana y tengo la costumbre de meterme al baño con el teléfono y empezar a revisar mis redes sociales, y en eso me empiezan a llegar mensajes de unos amigos de Victoria que decían que pues se había muerto. Yo no sabía en qué sentido, ni preguntaba, porque pues la verdad era medio, pues de mi parte, pues muy rápido preguntar qué había sucedido. Yo nada más, pues bueno, qué mala onda, todo, que te comuniques con la hermana que porque va a ser su velorio. Y en los comentarios encontré uno que llamó mi atención. Es raro que si ves a una persona con quien festejaste en su cumpleaños, que además era tu amiga e incluso tenían intimidad, y que te digan, oye, se murió al día siguiente, lo tomes como, ok, se murió. Yo creo que te sorprendería, y no dices, voy a llevar unos amigos al velorio como si fuera una fiesta. Entonces, yo decidí ir, le hablé a varios amigos, oye, vamos, sí, le digo, si quieres paso por ti. Paso por 2 amigos. Además llamó la atención que él afirma que no preguntó qué pasó. Dice que simplemente pensó, bueno, se murió, qué mala onda. Sucedió, yo nada más, pues bueno, qué mala onda, todo. Y aquí existe otra discrepancia entre los testimonios, ya que de acuerdo a Mario, los amigos de Victoria le avisaron lo sucedido. Sin embargo, Arlette en su testimonio afirma que fue la propia familia de Victoria quien buscó directamente a Mario para avisarle. Me empiezan a llegar mensajes de unos amigos de Victoria. El domingo me llama por teléfono en la mañana y me comenta que o sea, estaba llorando y me comenta que le habían hablado a la familia de Victoria y que la habían matado. O sea, estaba llorando. Pues bueno, qué mala onda. También llama la atención que Arlette declaró que la familia también se buscó el tiempo de buscarla a ella por redes sociales para avisarle lo que había ocurrido con Victoria e incluso para invitarla al velorio. Yo tenía un mensaje en Messenger donde me decía que era una tía de Victoria Pamela que había fallecido y que como veían que yo era su amiga me invitaban al velorio. Yo no conocí a Victoria tanto tiempo. Poco, no mucho, pero sí llegué a platicar con ella. Más adelante, Arlette se enteraría que estaban inculpando a Mario, por lo que se comunicó con él y él le respondió lo siguiente, e incluso la invitó al velorio. Comentaron que era él, ¿no? Entonces, pues obviamente yo le comenté a Mario y Mario su contestación fue decirme, el que nada debe, nada teme, Arlette, y acompáñame por favor al velorio. Y bueno, regresando a la línea del tiempo, después de enterarse Mario de lo sucedido por supuestos amigos de Victoria, y después de que le pidieran que le marcara a su hermana, finalmente decide comunicarse con ella para saber dónde iba a ser el velorio. Y entonces me mandan el teléfono, yo ni siquiera conocía a la hermana, pues ya le hablo, ¿no? Oye, que falleció tu hermana, te quiero dar el pésame, si van a hacerle un velorio, pues yo puedo acudir, le puedo hablar a varios amigos, todo el rollo, y me dice, sí, va a ser aquí en mi casa, y le digo, creo que sí conozco, donde alguna vez la dejé, la fui a llevar a su casa, bueno, en la parte de afuera. Después Mario le marca a su amigo Eddie y a su hermano para que lo acompañen al velorio. Ese día me llama en la mañana, muy afligido, me dice que le acaban de informar que habían encontrado muerta a Vicky. Esas son las palabras de Mario, porque esa era la forma en la que se dirigía él a su amiga Victoria. Sacado de onda, me pide que lo acompañe al velorio a dar el pésame. Y ahí me doy cuenta que Mario ni siquiera sabía dónde vivía Victoria N. Finalmente llegan al velorio, y en ese momento ocurriría el revuelo que comentó la mamá de Victoria que terminaría en la detención de Mario. Como sabemos, fueron llevados al mismo lugar donde se encontraban los padres de Victoria, y Eddie afirma que Mario no los conocía para nada. Incluso afirma que Mario todavía se presentó con su mamá. Y nos van escoltando los policías, y un elemento de la policía le dice a Mario que ahí estaban los papás de la víctima. Mario ni siquiera conocía a los papás de la víctima.
eso es una realidad. Mario se acerca y le dice, señora, mucho gusto, soy Mario Sáenz. Si yo no sé qué está pasando, pero yo sería incapaz de hacer cualquier cosa. Y por su parte, Ana y Arlette declararon lo siguiente. O en ese tiempo sí había un cariño muy fuerte con Mario, o sea, era mi amigo antes de ser yo su empleada, era mi amigo y finalmente pues en lo que yo pudiera apoyarlo y defenderlo pues lo iba a hacer. Si tú o alguien llega y me enseña una cámara de Mario entrando al hotel, es diferente. Pero ¿cuáles son todas esas pruebas que presentaron? Vamos a desglosar los testimonios y las pruebas y ver por qué algunas fueron descartadas. Y aquí voy a leer mucho porque de verdad era muchísima información y no me la puedo aprender, así es que vamos a empezar. Arlette afirmó que Victoria se fue a un bar de Cuapa y que la vio irse a un hotel con hombres desconocidos, pero de acuerdo a declaraciones oficiales, el mesero y el capitán de meseros declararon bajo juramento que Arlette mintió, pues según ambos, Victoria llegó desde el principio sola con un sujeto muy similar a Mario Sáenz. Se presenta de testigo el capitán de meseros de ese bar y un mesero. El capitán de mesero dice, no, la muchacha se sentó con un sujeto desde el principio. No fueron 4. No eran 4. Cuando le hacen cuestión de que cómo era ese sujeto, pues dice es una persona delgada, tez blanca, su pelo medio acá. Con las características de Mario. Otro detalle es que al parecer el novio de ese entonces de Arlette, que además era testigo clave de esa noche, se negó a declarar e incluso se ha mencionado que se fue de la ciudad. De esa Arlette, que al último el novio ni se presentó a declarar, se escondió y investigaron que el señor se había retirado a un estado. Otra contradicción que muchos han mencionado es que Ana comenta que viajaron 4 personas dentro de la camioneta Mercedes-Benz arriba de una grúa de plataforma en movimiento, algo que es totalmente prohibido por tránsito. Por estricto reglamento de tránsito y seguridad civil, no se permite que viajen pasajeros dentro de un vehículo remolcado en una grúa, y esto está establecido en el reglamento de tránsito en el artículo 51. Además, muchos mencionan que en las fotos del percance e incluso en las del MP, Ana jamás aparece en ellas. Únicamente aparece Mario de lejos en una de las fotografías. Por otro lado, se ha mencionado que aparentemente el tío de Mario testificó en el juicio que esa camioneta Mercedes-Benz no estaba en manos de Mario esa noche, porque él se la había confiscado una semana antes por una deuda que tenía. También fue un testigo que fue su tío, que dijo, no, espérenme, yo esa camioneta, yo se la decomisé a mi sobrino porque él tenía una deuda conmigo, una semana antes de lo que cuando sucedieron los hechos. Lo cual explicaría por qué en los videos no se ve la camioneta Mercedes-Benz, únicamente la camioneta blanca. Muchos aseguran que probablemente el percance sí ocurrió, pero consideran que pudo haber ocurrido en otro momento. Por otro lado, los padres de Victoria han mencionado que una secretaria que trabajaba en el MP durante ese horario aparentemente declaró que ella jamás vio a Mario e incluso demostró que su firma en el acta del bache y la fecha en ella supuestamente fueron falsificados. Y se menciona que el trámite jamás se registró en los libros oficiales del MP. Pero la secretaria, cuando pasa como testigo también, dice, no, yo estuve de guardia ese día y nunca se presentó un sujeto a levantar un acta. Se sentía mal y se fue a descansar por 1 hora y cuando regresa pasa por las oficinas del juez y checa un papel y le llama la atención porque dice que ve su nombre pero no es su letra y ve un garabato que no es su firma. Yo estuve de guardia, nunca se presentó una persona a levantar un acta de bache. Empiezan a investigar más a fondo, este papel es válido o no es válido porque tiene que pasar a otra instancia para que sellen y firmen y quede asentado en el libro. Que fueron a la instancia que tiene que pasar y nunca entró a esa instancia. Es decir, no estuvo registrado en el libro. También se presentó un video donde aparece aparentemente Victoria en el bar. En la grabación se observa a una joven con un vestido rosa que coincide con el que Victoria Pamela usaba en su cumpleaños y en la última foto que se tomó ese día junto a Mario. Se percibe en aparente estado de ebriedad, caminando junto a otra mujer que la defensa aseguró se trataba de Arlette. Para muchos, esta era una prueba de que Victoria se había ido de fiesta sin él. Sin embargo, este video no tuvo peso por las siguientes razones. Debido a la resolución y la iluminación del lugar, no se puede asegurar la identidad de la mujer. También se ha mencionado que en el supuesto de que la mujer del video realmente fuera Arlette, el material no demuestra la ausencia de Mario. Para muchos analistas del caso, nada impedía que Mario Sáenz estuviera en otra parte del bar o fuese quien grabó el video. También se ha mencionado que en caso de que se pudiera confirmar que las mujeres del video fueran Victoria y Arlette, la realidad es que Arlette pudo haberlos alcanzado en el bar más tarde y unirse a ellos. En cuanto a los videos de cámaras de seguridad, donde se ven a varias personas entrar y salir de la casa de Mario, en el sistema de justicia en México no basta con llevar una memoria USB con un video. Para que un video casero o de circuito cerrado sea una prueba, un perito oficial en informática o cibernética de la fiscalía tiene que extraerlo directamente
directamente del disco duro original. Si el video lo extrae el acusado o un conocido y lo presentan, el juez no tiene garantías de que el video no haya sido cortado, editado o alterado antes de llegar al tribunal. También se ha mencionado que modificar la fecha y hora del sistema de una cámara de seguridad es relativamente sencillo, y sin un peritaje técnico que audite los metadatos del aparato para poder comprobar que no hubo desfase o manipulación del reloj, la hora que marca la pantalla es totalmente subjetiva para un juez. Incluso si el juez le hubiera dado el beneficio de la duda al video y aceptara que Mario, por ejemplo, llegó a su casa a la 1:30 de la mañana para sacar los papeles, eso no destruye la línea del tiempo del crimen. El Hotel Novocuapa estaba a unos cuantos minutos de distancia, y el hecho de que una cámara te capte entrando o saliendo de tu casa a cierta hora no demuestra qué hiciste en las horas muertas. Los empleados del hotel declararon que el hombre que acompañaba a Victoria salió a las 5:30 de la mañana. Una grabación fragmentada de la casa de Mario no cubría la totalidad de la madrugada ni impedía físicamente que él se hubiera trasladado al hotel. Es importante mencionar que las cámaras propias del hotel y los alrededores convenientemente no funcionaban ese día, por lo que no existió registro en video ni del interior ni del exterior del hotel ese día. En cuanto a las pruebas de ADN, aquí es donde entra el factor del agua. Como Victoria estuvo durante más de 10 horas en la tina, con el agua caliente abierta, la temperatura, el vapor y la humedad destruyeron y contaminaron todas las pruebas. Y entonces el perito en genética, el mero director de perito en genética, determinó que la escena estaba contaminada. Sí hubo vasos, toallas, comida, platos. Desgraciadamente por el vapor, el agua caliente y todo eso, se desgradaron todo eso. Ana por su parte aseguró que llegó el ajustador del seguro y la abogada de Qualitas y que estuvieron revisando la situación del bache, pero aparentemente el ajustador de Qualitas confesó que él jamás fue a la calle a ver el bache ni las llantas, sino que se limitó a llegar directo al MP. ¿Este es su acta que levantó? Sí. ¿Por qué la reconoce? Porque tiene mi nombre y mi firma. Okay. ¿No se supone que usted como asegurador debe de llegar al lugar de los hechos? Dice, no, pues sí. ¿Y por qué llegó al MP? Cuando le presentan el papel, dice que usted trabaja así. Dice, ¿cómo? Pues todo subrayado, todo. Había abajo otro día. Sí, otros datos. Datos, le rayaron y pusieron encima del otro. Y en cuanto a las pruebas de geolocalización de los celulares, los padres mencionaron lo siguiente. El perito en geolocalizaciones de celulares, todo eso, dijo que los celulares, como yo estoy acá de este lado, en mi celular, ahorita puede estar agarrando la antena de este lado. De aquí a 2-3 metros, el celular de aquel lado puede estar agarrando la antena. No es un dato así como que preciso. Fidedigno. Por otro lado, el celular de Arlette y de Mario, de acuerdo a la investigación, sí llegaron a geolocalizarse en la antena del hotel, aunque por su parte y al respecto, Arlette comentó lo siguiente. Se dieron cuenta de que mi celular había estado cerca del hotel. Les comenté, sí, efectivamente, el lunes su tío y la abogada pasamos por ahí. Cabe mencionar que también la abogada traía el celular de Mario y los dos celulares aparecían el mismo día, a la misma hora. También se presentó como prueba una huella de tenis deportivos de hombre dentro de la habitación del hotel. En el juicio, un perito en criminalística analizó la huella y resultó que el diseño de esa suela sí correspondía a un calzado especializado en deportes extremos. También se encontraron condones de la marca Prudence, marca que aparentemente había patrocinado a Mario, aunque él afirma que no era verdad, que en algún momento se publicaron fotos de la marca en sus redes sociales, pero que pudo haber sido alguno de los administradores que lo ayudaban a manejar sus páginas. Aunque como sabemos recientemente el caso de Mario dio un giro. La defensa de Mario denunció irregularidades en su caso y solicitó un amparo directo. Y esto no significa que Mario Sáenz saldrá libre por el momento. Continuará en prisión preventiva en lo que termina este nuevo juicio. Aunque legalmente existe la posibilidad que eventualmente Mario sí pudiera quedar en libertad. Al finalizar este nuevo juicio se pueden dictar cualquiera de los dos siguientes veredictos: absolución y libertad inmediata. Esto si su defensa logra convencer a los nuevos jueces con las pruebas que anteriormente fueron rechazadas, o también podría darse la ratificación de la culpabilidad. Los jueces volverán a dictar una nueva sentencia y permanecerá en prisión. Yo también soy humano como cualquier otra persona y soy inocente completamente y no se vale lo que han afectado a mi familia, lo que me han afectado a mí, cuando yo jamás he cometido ningún asesinato, jamás. Estuve con Victoria Salas, no entiendo por qué señalarme sin ni siquiera tener pruebas. Entonces es una injusticia lo que hizo la sociedad y eso no se vale porque yo también tengo una madre, tengo hermana. Destruyeron mi vida y mi carrera sin haber cometido nada. Y creo que al final, y después del eterno debate que ha inundado las redes sociales desde hace casi 10 años este caso, hay una triste realidad. Victoria Pamela Salas Martínez ya no está. Su vida y sus sueños le fueron arrebatados a los 23 años de la peor manera, y su familia lleva años cargando con una ausencia que nada ni nadie va a poder llenar. La verdad es un derecho para la memoria de Victoria. Este 2026 el caso volvió a quedar en el aire, y la realidad es que esto no se puede quedar impune. Esperemos
Esperemos que las leyes y el derecho hagan su trabajo sin presiones ni favoritismos y que al final el culpable, sea quien sea, pague por lo que hizo. Pero recuerda que al final tu opinión es la más importante. ¿Y tú, qué piensas? Mal de amores.